cómo construir tu marca, enfocándonos en hacerlo de manera auténtica, ¿no? Manteniendo nuestra voz, que es un reto hoy en día. Pero antes de empezar, para quienes nos acompañan hoy, que no conocen necesariamente qué es Laboratoria Plus, quería contarles un poquito más sobre nosotras. Somos una comunidad de mujeres que venimos de diferentes industrias, áreas y que finalmente lo que nos une es que buscamos crecer, conectar y potenciar nuestro desarrollo personal y profesional, ¿no? De manera, digamos, como integral. Dentro de esta comunidad puedes encontrar círculos de aprendizajes, mentorías y, digamos, como estos eventos presenciales, virtuales, que nos hacen sentir parte de esta comunidad que es tan poderosa. ¿Cómo acceden al Laboratorio Plus? A través de una membresía. Igual, para enterarse más sobre esta comunidad, les quería pedir que antes de iniciar nos sigan y nos sigan en todos nuestros canales. Entonces, acá les dejo igual el QR para que nos puedan seguir en Instagram. El QR también de este newsletter hermoso que tenemos, que es Travesías, donde mujeres de distintos contextos, digamos, como con muchos años de experiencia y herramientas en la mochila, comparten historias súper poderosas con muchos aprendizajes que nos pueden servir a todas. Y en tercer lugar, fuera de que nos sigan en Instagram y en Travesías, también quería pedirles que aprovechen muchísimo esta hora que tenemos, disfruten este espacio. La idea es que al final yo pueda contarles un poquito de lo que sé y que ustedes hagan las preguntas que consideren convenientes, resolvamos todas las dudas que tengan y que al final de esta sesión se sientan súper cómodas con empezar a construir su marca personal desde un lugar súper auténtico, ¿sí? Entonces, antes de empezar, ¿quién soy yo? Yo soy Stephanie Hoyle. Trabajo en Laboratoria como directora de marketing, tanto de Laboratoria como de Laboratoria Plus. Y para contarles un poquito más de mí, tengo varios años de experiencia en la mochila, 15, 16 por ahí van. He trabajado en varios sitios, he llevado, digamos, como startups digitales, también he trabajado en el sector salud, en verdad he pasado por varias industrias. Tuve también un tiempo en consumo masivo hasta que al final llega a este lugar hermoso que es Laboratoria. Estudié administración de empresas, hice un MBA en Barcelona, viví por allá también un tiempito. Y para abrirme un poquito más y contarles un poquito más de mí, de quién soy, porque quién soy yo va mucho más allá de mi trabajo, es que, bueno, a ver, soy casada, tengo este año, cumplo 10 años de casada en noviembre, me encanta leer, me encanta correr. Dato curioso, voy a correr mi primera maratón en septiembre y me tiene como muy emocionada. Y soy mega dog lover. Tengo dos perritos a los que adoro con todo mi corazón y me alegran la vida, pero igual adoro a todos los perritos del mundo. Si tuviera un jardín enorme, tendría miles. Este, y bueno, todo lo que hago yo hoy, lo hago, digamos, impulsado porque creo realmente que podemos llegar mucho más lejos si nos apoyamos entre nosotros, ¿no? Como mujeres, que juntas podemos llegar mucho más allá, llegar más lejos. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Y para arrancar, quiero escucharlas un poquito. Y con escucharlas me refiero a, voy a invitarlas a que nos dejen algunos numeritos, algunos comentarios, algunos emojis en el chat para hacer, digamos, de este espacio lo más interactivo posible, ¿sí? Entonces ahí quiero leerlas. Cuéntenme, ¿qué piensan cuando escuchan a alguien hablar de marca personal? ¿Qué sienten? En el chat. Muy bien, identidad. Ser influencer, totalmente, eso es algo que se nos viene mucho, ¿verdad? A la cabeza, ser visible en redes sociales, hablar de uno mismo, totalmente. Autenticidad, me encanta que eso salga, visibilidad. ¿Y qué tan cómoda se sienten cuando hablan de marca personal? Porque les voy a ser súper, súper, súper sincera. Uy, muy buena esa ahí, autoestima. ¿Qué me pasa a mí cuando escucho hablar de marca personal? Hoy ya no me pasa tanto esto, pero ¿qué me pasaba en un inicio? Me pasaba que decía, uy, marca personal, ¿qué es eso? No tengo, me da roche mi marca personal, sí, ¿no? Como que no me sentía tan cómoda con este término, porque igual marca es como un producto, ¿no? Sentía que tal vez tenía que venderme, que se podía percibir así y me daba mucho roche.
que es como se dice acá en Perú, mucha vergüenza. Y esto me llevó a pensar y a reflexionar y me di cuenta que en realidad no tenemos que sentirnos así. Todas tenemos una marca personal, ¿no? Y lo que tenemos que hacer no necesariamente es construir una marca personal, sino revelarla, ¿no? Revelarla al mundo, revelarla a quienes nos interesa que las conozcan. Y una marca personal se revela de una forma auténtica cuando tú tomas conciencia de quién eres, de cómo tú aportas valor y cómo quieres ser reconocida, cómo quieres ser, digamos, percibida por otros y que otros te reconozcan, te recuerden. Ahora, déjenme un numerito por acá, por el chat. ¿Qué tan fácil les resulta hablar de ustedes profesionalmente? Porque, ¿qué pasa? Marca personal, este término hace alusión a lo que somos nosotras. Y nosotros somos lo que hacemos profesionalmente. Somos mil cosas más, pero lo que hacemos profesionalmente es parte de lo que somos. Y a veces contar esto es un poco complejo. Sí, ahí está, tal cual. Yo estoy ahí, chicas. Estoy ahí. A veces contar lo que hacemos se hace un poco difícil porque sientes que tal vez puede ser percibido como ego, ¿no? O como que tal vez, uy, mira, lo que decía al principio, ella quiere venderse y eso no necesariamente nos hace sentir muy cómodas y se hace difícil. Totalmente. Ahora, la idea es que nosotras nos sintamos cómodas construyendo nuestra marca personal y esto es lo que buscamos, digamos, con este taller de Laboratoria Plus. ¿Por qué? Porque como dice Brené Brown, si no nombres lo que haces, otros lo harán por ti. Y si tú no cuentas tu historia y otros la cuentan por ti, no necesariamente la van a hacer bien, la van a contar bien. Y contarla bien significa contarla como tú quieres, decir las cosas que tú quieres que se sepan, que se escuchen, alzar tu voz. Entonces tenemos que sentirnos más cómodas, tenemos que caminar hacia esa, digamos, como comodidad. Y me encantaría que al final de este taller sea un 10 que todos digan, sí, me siento comodísimo, un 8 9 o 10 con construir mi marca personal, con hablar, digamos, como marca personal, con contar lo que hago profesionalmente. Entonces, hoy este taller es muy práctico. Entonces voy a contarles estos secretitos o estas cositas que yo he ido desarrollando en el camino que me han hecho sentirme más cómoda con este término, ¿sí? Y con en general no solo el término, ¿no? Sino con todo el proceso digamos, como dar a conocer mi marca personal. Primero vamos a empezar con un poquito de teoría, algo muy básico. ¿Qué es y qué no es tu marca personal? Tu marca personal es tu voz profesional, también personal, es tu voz en general. Es lo que compartes y cómo te comunicas. Ahora, es lo que tú eliges mostrar y enfatizar. ¿Qué cosa no es tu marca personal? Y esto para mí es importantísimo. No es fingir lo que no eres, no es salir a decir algo que tú no eres o con lo que tú no te sientas cómoda. Porque si empezamos a decir cosas con las que no nos sentimos cómodas, lo que va a pasar es que no nos vamos a sentir cómodas con la construcción, con revelar nuestra marca personal. ¿Sí? Tampoco es tener 1000 posts o una bio o biografía perfecta en LinkedIn, ¿no? Que muchas veces cuando pensamos en marca personal, si pensamos en ser influencers, decimos, uy, qué agotador, es sacar contenido tras contenido tras contenido y cuidar cada cosita al detalle y de pronto que todo esté perfecto y esto como que nos asusta un poquito, ¿no? Y tampoco es esperar que alguien más te reconozca sin decir lo que haces, ¿sí? ¿Con qué quiero que se queden de acá? Marca personal es tu voz y tú eliges, digamos, cómo quieres alzar tu voz para construir tu marca personal. Entonces, vamos a ver una serie de pasos para construir nuestra marca personal y para que finalmente esta nazca de un lugar auténtico y nos ayude, digamos, a reflejar lo que realmente somos. El primer paso para construir tu marca personal, y yo diría que es el más importante, es reconocer tu historia única. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo les digo, mi historia en LinkedIn es esto, yo les contaba que tengo unos añitos ahí en la mochila profesionales y que estas son todas las organizaciones y empresas por las que he pasado, esta no es mi historia única. Esta podría ser la historia de Stephanie, pero también podría ser la historia de Mila y la historia de Ale y podrían haber pasado por empresas y organizaciones similares. No es mi historia única. El primer paso es reconocer tu historia única.
Y para esto lo que tenemos que hacer es entender que no necesitamos una historia perfecta, solo necesitas reconocer lo que te trajo hasta aquí, el camino que has recorrido con sus altos y bajos. Y eso va, digamos, como permitir que tú puedas tener clara cuál es esta historia única. Algunas preguntas que yo recomiendo responder para empezar a construir tu historia única y entender cuáles son estos momentos que te han marcado y que te han traído hasta donde estás hoy eh, es qué experiencias han marcado tu camino profesional, qué retos te han hecho más fuerte o más clara en lo que quieres. ¿Hay algún cambio, pausa o algún giro inesperado que de pronto hayas vivido o te haya pasado y que te haya hecho crecer, digamos, mucho o poco? Eh, y también qué momentos te conectaron con lo que hoy te importa. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a responder estas preguntas y empiezan a construir su historia única, van a entender que finalmente, si ustedes no cuentan una historia como la primera que les mostré con muchos loguitos, que finalmente solo es igual a su recorrido profesional, em, cuentan algo que finalmente refleja lo que ustedes son, ¿no? Y esto que hace que ustedes cuenten eso que las hace únicas y eso es su verdadero poder, porque lo que te pasó a ti, no le ha pasado a nadie más. Y el contar eso hace que tú seas diferente, que tú seas memorable y ese es tu poder, lo que te ha pasado a ti, lo que traes en la mochila, lo que has vivido. Ahora, yo les decía, el primer paso para construir tu historia única es, digamos, como mapear estos momentos a través de responder esas preguntas que les ponía en el slide anterior. Para construir una historia auténtica y poderosa, para mí hay tres elementos claves que ustedes tienen que reconocer y que probablemente los van a empezar a ver, a visibilizar cuando respondan las preguntas que les mostré. Pero lo clave es que ustedes tienen que identificar cuáles son esos valores, lo que les importa profundamente, lo que al final para ustedes es no negociable, eso que las mueve, que las hace muy felices, que las indigna cuando finalmente no se cumplen o se vulneran de cierta forma. Por otro lado, tienen que reconocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son estas cosas que ustedes hacen súper bien y que las diferencian. Y en tercer lugar, tienen que entender qué es lo que ustedes quieren proyectar. ¿Y qué implica esto? Ustedes van a encontrar muchísimas fortalezas, van a tener claro cuáles son sus valores, pero ustedes son dueñas de su historia única. Entonces tienen que decidir qué es lo que ustedes quieren mostrar y compartir con el mundo. Y para entender este tercer punto, que es la proyección, lo que ustedes quieren proyectar, es importante que escojan las cosas con las que ustedes se sientan cómodas, ¿sí? Porque eso es parte de poder construir una historia única con la que ustedes se sientan tranquilas y el tener una historia única que finalmente muestre los lados de ustedes que ustedes quieren mostrar, va a hacer que ustedes se sientan más cómodas con conversar sobre esta historia y finalmente construir su marca personal alrededor de esta historia única, ¿sí? Recuerden que una historia única se vuelve coherente, poderosa y sostenible cuando combina estos tres factores, estos tres fundamentos que les comento, ¿sí? Y si ustedes logran identificar estos tres fundamentos y entender cuáles son estos valores, sus fortalezas y lo que quieren proyectar, van a tener una marca, van a tener una historia única auténtica y esta historia única auténtica va a dar paso a que ustedes tengan una marca personal que no se sienta como una máscara. Y esto es importantísimo porque muchas veces nos pasa que a veces estamos navegando en LinkedIn ahí viendo los posts y todos, y de pronto sentimos que todo se ve igual, que todo lo que postean, todo el contenido que hay es muy similar, ¿no? Y nosotros no queremos eso, nosotros finalmente queremos construir una marca personal memorable, que cuente cómo somos y que no se nos vea como a todos igualitos. Entonces, estos tres factores, la intersección de estos tres fundamentos es importante, ¿sí? De estos tres fundamentos, lo que suele pasar es que la mayoría me dice, uy, pero ¿cómo encuentro estos valores? ¿Qué valores hay? ¿No? ¿Cómo sé cuáles son los más importantes para mí? Hay tantos. Entonces acá quería dejarles igual un punto de partida. Yo normalmente lo que recomiendo es
que agarren una lista de valores. Y esta lista de valores del libro Dare to Lead de Brené Brown es súper, digamos, como amplia y creo que tiene muchísimos. Entonces les digo, miren, de todos estos, escojan primero 10, los que ustedes crean que son importantes para ustedes. Y luego de esos 10, los invito a que se queden con 5, los no negociables, los que sí o sí dicen, estos me definen, estos son para mí importantísimos y son una prioridad en mi vida y trato de vivir, digamos, como en base a estos valores. Y luego, después de haberse quedado con esos 5, les recomiendo ordenarlos del más importante, digamos, al menos importante. Y eso yo lo escribo normalmente en un post-it, en un cuadernito, y lo hago en verdad cada cierto tiempo, porque igual los valores no necesariamente se mantienen estáticos a lo largo de nuestra vida. La mayoría de veces hay bastantes que digamos como que se mantienen a lo largo, pero hay algunos que tal vez cambian u otros toman un poco más de protagonismo, de relevancia, dependiendo del momento que estamos viviendo. Entonces, este es un tip para que puedan, digamos, mapear cuáles son estos valores que son importantes para ustedes. Hasta acá, habiendo identificado los valores, las fortalezas y lo que ustedes quieren proyectar y habiendo respondido a las preguntas previas, con estas herramientas ya pueden, digamos, como armar esta historia única. Entonces, con eso hemos barrido el primer paso. Ya pueden construir esta historia única. Ahora, el segundo paso es construir un retrato en presente, que puedas empezar a comunicar con intención. El primer paso era esta historia única. La historia única cuenta un poco de dónde venimos, cómo somos, ¿no? Es un poco nuestro, digamos, como pasado, nuestra historia, valga la redundancia. Pero el segundo paso que consiste en construir este retrato presente es más mostrar una foto de cómo somos nosotras hoy. Y esto es importante porque nosotros tenemos que contar de dónde venimos, qué nos hizo ser como somos hoy, pero cuando construimos nuestra marca personal, el objetivo finalmente es lograr algo, ¿no? Lograr algo para nosotros profesionalmente, personalmente, conectar con alguien, que nos reconozcan por eso y que eso finalmente nos puede incluso abrir hasta una puerta. Entonces, tu retrato profesional actual, construir esto es importante para que tú tengas claro qué es eso que tu marca personal te va a ayudar a conseguir, a perseguir. Y acá igual quería invitarlas a que agarren papel y lápiz y respondan estas 5, digamos, preguntitas o completen estas 5 frases que he puesto acá, porque esto les va a ayudar a completar este segundo paso y a tener este retrato profesional. Y es la mezcla entre la historia única y el retrato profesional lo que va a hacer que ustedes puedan empezar a construir su marca personal en los distintos canales que hoy tenemos para hacer. ¿Sí? Entonces yo se las voy leyendo, igual ahí ustedes vayan completando y si alguien tiene alguna preguntita o algún comentario, igual ahí me lo van poniendo por por el, por el chat. ¿Sí? Entonces, la primera es, hoy me encuentro profesionalmente en un momento de, ¿cómo están hoy? Hoy están contentas profesionalmente, están en un momento de crecimiento, tal vez están atravesando retos. La segunda es, me estoy haciendo estas preguntas, porque normalmente, si bien así estemos súper bien y súper tranquilas o contentas en nuestro trabajo, siempre es bueno hacernos ciertas preguntas que finalmente nos ayuden, digamos, a conocernos un poquito más, a cómo nos estamos sintiendo. La tercera frase es, lo que más valoro en este momento es, ¿qué es lo que ustedes más valoran de todo lo que tienen hoy, digamos, como profesionalmente? ¿Qué cosas les encanta y las hacen muy felices? También puede pasar que tal vez no tengan algo ahorita, ¿no? Y también es válido también en esta frase poner no, no lo tengo hoy. La cuarta es lo que más, perdón, lo que quiero que los demás vean en mí es, y esta es importantísima, chicas, porque esta dice de manera clara qué es lo que ustedes quieren proyectar. Responde a este tercer circulito que vimos en los slides previos. Y esta última, y la última, perdón, es mi voz profesional suena así. Y acá les invito a que escojan 3 adjetivos que finalmente em, hagan, digamos, que ustedes puedan establecer cuál es esta voz, cuál es este tono que quieren tener al momento de contar su historia única y presentar su retrato profesional actual, ¿sí? ¿Cómo van, chicas?
Ahí les ha sido fácil contestarlas o no? Ya, seguimos entonces. Entonces, ya vimos el primer paso, que es construir tu historia única, y el segundo paso, que es, digamos, como tu retrato profesional actual, no hoy, en este momento. Entonces, cuando ya hemos hecho estas dos cosas, toca irnos al tercer paso, que es llevar todo lo que han descubierto hasta ahora a un espacio visible. Y a veces eso se nos hace un poquito complicado, pero un espacio visible es LinkedIn, ¿no? Es el que hoy tenemos ahí y el más usado. Entonces, tenemos que empezar a sentirnos cómodas con este espacio. Ahora, ¿qué tan fácil es para ustedes publicar en LinkedIn? ¿A alguien le parece súper sencillo? ¿Le parece natural? Y me encantaría ahí leerlas. ¿Se sienten cómodas con esto? O tal vez no, si alguien se anima también, si quieren, ahí abrimos micro y me cuentan un poquito qué es lo que hace que finalmente no se animen. Hola, ¿cómo estás, Stephanie? Me gustaría compartir. Sí, cuéntanos. Listo. Vale, pues a mí me cuesta personalmente sacar mucho la voz en LinkedIn. Me pasa que llevo ya como unos 3 años interactuando con la aplicación. Sigo muchas personas, yo creo que muy top, muy de líder. Y es mi lugar de inspirarme, que me pasa a veces, pero en momentos micro ha hecho que me ponga en un lugar como, uy, no, o sea, eso ya lo dijo tal persona. Esto no es importante, como de pasar días en los que siento que no tengo nada importante que decir porque otros ya lo están diciendo y no quiero repetir, o porque otros lo están diciendo desde lugares con mucho poder. Entonces me pasa eso, como que en lugar de inspirarme, como que me quedo paralizada. Y eso es muy normal. Y eso yo creo que en verdad nos pasa a todas. O sea, creo que es muy difícil encontrar a alguien que te diga, a ver, yo me siento súper segura y con todo lo que hay y todo el contenido que hay en LinkedIn, voy segurísima a publicar. Probablemente si eres alguien que lo hace muchísimo, ya te van a hacer y vas a ver, digamos, cómo ha agarrado práctica y probablemente cada vez te vayas sintiendo más cómoda. Pero sobre todo al inicio creo que eso es algo muy normal. Pero creo que una de las cosas que pasa ahí es que tal vez, digamos, como nos enfocamos en algunas métricas que podrían ser como métricas de vanidad, por así llamarlo, en lugar de, digamos, como en lo que LinkedIn nos podría permitir lograr. ¿Qué pasa? Si nosotros posteamos o publicamos algo y lo que estamos persiguiendo por ahí son tener más likes, ¿no? O llegar a más gente, o que de pronto nuestro post, digamos, como tenga muchas reacciones, puede ser que finalmente este miedo aparezca. Pero imagínense que cambiamos por completo, digamos, como el objetivo y no queremos un mayor alcance ni mayor interacciones, simplemente queremos que lo que estamos contando le llegue a una persona y le sirva a una persona y le ayude en un momento complicado. Ese es el verdadero, digamos, como rol para mí de LinkedIn y de esta plataforma, ¿no? Es que yo ponga lo que siento, lo que he vivido, los conocimientos que tengo a disposición de todas las personas que tenga, digamos, como en mi red, y solo con haber sido útil y haber ayudado o aportado o mejorado algo para alguien, ya estoy cumpliendo el objetivo. Entonces deberíamos de verlo así, porque si no, nosotras mismas nos ponemos muchísima presión. Muchísimas gracias por compartir eso. A ver, veo más manitos levantadas. Cuéntame, Belén. Hola con todas, Steffi. Pues a ver, en mi caso, ya pasé por esta parte de tener el miedo. A mí que está mi objetivo de querer compartir algo y estoy segura que puede servirle a alguien. Si alguien lo dijo, pues se repetirás 2 veces, no va por ahí. Pero mi problema es que ahorita yo estoy en un proceso de transformación profesional donde decidí salir de una compañía y ahorita estoy emprendiendo proyectos míos, dándome tiempo para este tipo de cosas importantes profesionalmente. Entonces mi mente viene y dice, ok, tú vas a compartir algo interesante, pero ¿quién eres tú ahorita? En el corporativo no estás. O sea, Ujú. y la sociedad ahí me pesa. Es, ok, estás compartiendo algo,
y no estás ni trabajando para un corporativo importante. Tuviste sí tus 12 años de experiencia, tengo tal, 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 trato de yo hablarme así. Tienes esto, Belén, tranquila, pero igual me frena decir que alguien vaya a ver mi perfil y ahorita no estoy trabajando en nada. Entonces, no sé, Estefi, ahí la recomendación. Mira, esa presión te la estás poniendo tú misma y te voy a responder con un ejemplo, o sea, y muy real. Yo, en un momento de mi carrera, dije, a ver, alto, no quiero trabajar acá más y renuncié. Dije, voy a parar un tiempo porque quiero entender qué es lo que quiero hacer y me voy a dar un año para entender cuál es mi siguiente movida. Ahora, cuando yo hice eso, tenía muy poquititos, digamos, como seguidores en LinkedIn, pero sí muy poquititos. Y empecé a postear y a publicar y a contar más. O sea, creo que ha sido la vez en la que más publicaba. De hecho, creé mi newsletter que hablaba sobre lo que yo había aprendido en mi camino profesional, hablaba también de crecimiento, de liderazgo, en verdad de un montón de temas que ahora pensándolo un poquito más tal vez no era tan ordenado, pero fue en ese momento en el cual yo estaba, digamos, no en el mundo corporativo, en el que estaba desempleada, en el que más compartí, porque tenía cosas que decir y tenía cosas que decir profesionales que había sumado a la mochila antes, sí, pero también tenía cosas que decir de cosas que tal vez no me habían gustado tanto del mundo laboral o tal vez de cosas que me habían encantado, de estilos de liderazgo diferentes o cosas personales que también quería contar y que me habían ayudado a crecer. Entonces, el hecho de que tú estés trabajando o no trabajando no define que tengas algo o no que decir o que no tengas que contar. Tú tienes muchísimo que contar desde diferentes aristas o desde los diferentes sombreros que tienes en tu vida. Entonces, no te pongas tú misma, digamos, como esa limitación. Em, o sea, lo que dices, y en verdad me hace pensar mucho en ese concepto de la crítica interna, ¿no? Que al final es, nosotros somos nuestras peores críticas, entonces esa vocecita que nos dice, no hagas esto, o por qué estás haciendo esto, o quién eres tú, sí, probablemente nos va a acompañar toda nuestra vida, pero es nuestro rol bajarle el volumen y decirle, a ver, quédate ahí un ratito y no me molestes tanto, y creernos nosotros también que tenemos algo que decir, que compartir y aventarnos a hacerlo. Chévere, Steffi. Sí, sí, es increíble porque igual hay cosas hasta que uno veo muchas preguntas que dicen solo del corporativo. Y, o sea, más este peso es porque alguien vea que no estoy trabajando. Pero el hecho y lo que quiero compartir a veces son cosas del alma, emocionales, cómo es el tema de la emoción laboral, experiencias, cosas que capaz no van por ahí, pero sí, muchas gracias y qué bueno poder tener ese ejemplo tuyo para darme un poquito Sí, ahí de empuje. y una última cosilla es que no te den miedo que vean que no estás trabajando, porque al final del día yo creo que incluso hoy eso es algo más común, ¿no? Y que cada quien, o sea, yo siempre veo el proceso, digamos, como de trabajar como, ok, sí, las organizaciones, las empresas escogen a las personas para que trabajen en esto, en cada una. Pero las personas también escogen en dónde quieren trabajar. Entonces, es como en toda relación, es de ida y vuelta. Entonces, que no estés trabajando no quiere decir que una organización o una empresa no te quiera, quiere decir también que tal vez tú estás buscando, tú no quieres, tú estás en una pausa y quieres más balance. Se puede significar muchísimas más cosas, ¿sí? Chicas, voy igual a cortar las preguntas y voy a seguir porque si no se nos va a acabar el tiempo, pero igual al final voy a abrir micrófono para que hagan otras preguntas y tenemos un espacio libre, ¿sí? Entonces, seguimos. Y creo que esto va muy en línea igual con los comentarios y las cosas que dijeron. O sea, postear en LinkedIn no es fácil. Y no es fácil porque intimida, porque da miedo, porque hay toda esta audiencia digital que de pronto nos está mirando y a veces nos sentimos pequeñitas cuando pensamos, uy, ¿quiénes van a leer esto? ¿Y qué van a decir de mí? Y ponernos, digamos, como al centro en el escenario no necesariamente es algo que nos hace sentir cómodas. Pero acá igual les dejo una cita que a mí me encanta de Elizabeth Gilbert, que finalmente es que el valor no es la ausencia del miedo, es hacer espacio para el miedo y seguir adelante de todos modos. Miedo a hacer algo, a hacer mil cosas, vamos a tener siempre. El miedo nos va a acompañar a lo largo de nuestras vidas, pero el miedo no te tiene que frenar. Tenemos que aprender a convivir con el miedo y tenemos que abrazar nuestros temores y entender que muchas veces
estas cosas incluso, o sea, muchas de las cosas que nos van a hacer muy felices, que nos van a retar, que nos van a hacer crecer, vienen con el miedo. El miedo es parte de estas. Yo les contaba al inicio este dato curioso. Voy a correr mi primera maratón en septiembre. Muero de miedo. Es más, por ahí en mi casa me dicen, estás loca, ¿qué haces corriendo una maratón? Mis papás, ¿no? Pero al final yo sé que me va a hacer crecer, es algo que quiero y el miedo está ahí. Pero las cosas más bonitas, digamos, como normalmente vienen con miedo, es parte de... Entonces, que el miedo no las desanime. Y acá les quería dejar dos consejos. El primero, y que esto lo hago yo siempre, cuando aparecen mis miedos, y esto es algo importantísimo en la parte, digamos, como de marca personal, porque van a aparecer a lo largo de la construcción de su marca personal, cuando quieran alzar su voz. Esta crítica interna, esta vocecita va a aparecer, estos miedos van a surgir. Entonces, lo primero que siempre recomiendo es nombren sus miedos. Identifiquen qué es eso que te dices justo antes de compartir algo profesional en público, ¿no? Y normalmente son cosas como, a ver, ¿a quién le va a importar? No tengo nada nuevo que decir, van a pensar que me estoy vendiendo, y si nadie le da like, o, a ver, no soy lo suficientemente buena todavía. Yo estoy segura que están familiarizadas con estas frases tan duras, porque en verdad es muy común que no las digamos. Entonces, el primer consejo es eso, identificar qué es lo que te da miedo, ponerle nombre, y el segundo consejo es cambien el guión. Y yo le juro que hago esto, pongo todos mis miedos en un papel y pongo una respuesta a esos miedos, ¿no? Y acá les dejé algunos ejemplos. El miedo es no tengo nada nuevo que decir. Y la respuesta que pongo es, sí, tal vez no es nuevo para todos, pero si es útil para una sola persona, si a una sola persona le sirve en algo lo que yo he vivido, vale la pena compartirlo. Entonces, lo desarmo. Y para mí es un cambio de guión que finalmente a lo que lleva es a que desarmes este miedo y que le digas, está bien, ok, te tengo presente, pero no me vas a frenar. Y que finalmente esta voz positiva y este diálogo positivo con ustedes mismas, digamos, como tenga mayor volumen que sus miedos o estas cositas que las pueden estar frenando. Entonces, con estos dos consejos, la idea es que ustedes puedan sentirse más cómodas con publicar en LinkedIn, ¿sí? Eso es importante, que desarmen sus miedos para que ustedes puedan sentirse más cómodas, porque en el momento en que ustedes se sientan más cómodas, van a estar más listas para empezar a construir su marca personal. Y cuando digo más listas, es que van a estar más predispuestas a hacerlo, a que si las cosas no salen como ustedes imaginaron que salgan, digamos, no se van a frustrar tanto, no van a querer abandonar la construcción de marca personal, se van a sentir más cómodas con todo lo que pueda pasar a lo largo de esta construcción, a lo largo de este proceso para alzar su voz. Entonces, ahora que ya estamos en el tercer paso, que es empezar a construir tu marca personal, lo importante acá es que ustedes tengan en cuenta y esto yo me lo he tatuado acá, tener una voz profesional no es lo mismo que autopromocionarse, es totalmente distinto. Esto lo tienen que tener en todo momento acá, tatuado, clarísimo, y el contenido, lo que ustedes salgan a decir cada vez que alcen su voz, no tiene que ir solo a hablar en positivo, a aplaudirse, a contar solo cosas buenas a ustedes, tiene que ser auténtico. Recuerden que tienen los pasos previos que hemos hecho, ¿no? Su historia única y identificada con sus fortalezas, valores y lo que quieren proyectar y también su relato profesional en tiempo presente, actual, ¿no? Entonces la idea es que ustedes salgan a contar todo esto, no solo a autopromocionarse. Y cuando hablamos de construir su presencia digital, su marca personal, eh, digamos como en LinkedIn, hay algunas cosas que tienen que tener en cuenta y acá voy con estos tips mucho más accionables relacionados a la plataforma específicamente. LinkedIn es más que un CV online, es una vitrina profesional. Nos guste o no, hoy es el mejor recurso que tenemos para llegar a más profesionales. La visibilidad no es para autopromocionarnos, no es por vanidad, es porque nos va a ayudar a abrir puertas, a traer oportunidades que algunas veces estamos buscando y que si nosotros construimos nuestra marca personal de manera constante, podemos ni siquiera estar buscando estas oportunidades, pero de pronto empiezan a llegar y tener oportunidades y puertas a las que podamos, digamos, como acceder, nunca está de más. Y por último, las puertas se abren más fácil
cuando otras personas pueden ver lo que sabes, lo que haces y cómo piensas. Yo les contaba hace unos minutos que esta época, este año, estos sí, 8 o 9 meses en donde no trabajaba y hacía consultorías, fue la época en la que más, digamos, publiqué en LinkedIn, en la que en verdad me centré en construir mi marca personal. Una de las cosas que aprendí durante esos meses fue que yo debía haber empezado a alzar mi voz, a construir mi marca personal muchísimo antes. No esperar a llegar en este punto, digamos, como de quiebre en el que dije, ya no puedo más, necesito encontrar qué me gusta ahora, qué cambios quiero hacer. Entonces, no esperen a llegar a un momento de cambio para hacerlo. Sé que a veces es más fácil porque el tiempo y todo no alcanza, pero traten de encontrar un espacio para hacerlo desde ya, ¿sí? Y que, bueno, acá les decía que su presencia digital es parte de su carrera y que LinkedIn es esta vitrina profesional. Entonces, ¿cómo es que se ve esta vitrina profesional? Todos la conocemos así, pero hay partes, digamos, como claves en LinkedIn que nos van a ayudar a construir nuestra propuesta de valor. Y cuando digo construir nuestra propuesta de valor, hay partes de nuestro perfil de LinkedIn que nos van a ayudar a construir nuestra historia única y nuestro retrato presente. Y estas son tu foto, tu banner, que es este acá, digamos, como espacio en donde puedes poner una imagen, que muchas veces muchos ponen imágenes laborales, digamos, del lugar donde trabajan, su título, em, el acerca de, que es este texto que tenemos un número de caracteres limitados, y el destacados. Esas, digamos, son las secciones más importantes de su perfil. Y cuando digo más importantes, son las que van a influenciar en que otras personas las lean, las vean y finalmente reclutadores las encuentren o potenciales clientes y así. Lo básico que no puede faltar en su perfil, como les decía, son estas secciones que les comento. El banner finalmente lo que tienen que buscar que haga es que refleje su identidad o su campo profesional. Acá pueden usar una imagen, digamos, que ustedes hayan diseñado en Canva. Si ustedes trabajan en tecnología, puede ser una imagen que muestre tecnología. Si trabajan en algo de impacto social también. Importante que aseguren algunos básicos como que la imagen se vea limpia, que no sea muy recargada, que tenga una buena calidad y resolución y que no tenga mucho texto. Esa es siempre mi recomendación. Em, con respecto a la foto de perfil, yo siempre digo que tiene que verse nítida, clara. em, Tiene que ser profesional, pero igual mi recomendación es que sí, tenga un balance entre ser profesional y cercana. Voy a ser como incluso mucho más así directa con este punto. Traten de no ponerse selfies o fotos que funcionarían muy bien en Instagram, en LinkedIn, porque el objetivo de las fotos es distinto. Y el título o headline, como lo llamamos, es clave. Acá todos ponemos normalmente nuestro cargo. Pero acá no solo deberían poner su cargo, mi recomendación es que pongan su cargo, que pongan palabras claves, que digan quiénes son, qué las apasiona, qué les gusta, qué las mueve y cómo aportan ustedes valor. Entonces, no solo pongan su puesto, porque igual su puesto ya lo tienen abajo cuando están, digamos, como describiendo o contando su experiencia profesional y su paso por las distintas empresas u organizaciones. ¿Sí? Cuando hablo de no solo pongan su puesto, lo hago porque este título, este headline, es clave para que los reclutadores encuentren sus perfiles. Entonces, si ustedes ponen estas palabras claves, que pueden ser roles, que pueden ser, no sé, aptitudes, habilidades, skills específicas que los reclutadores buscan, si ustedes usan esto, va a ayudar a que las encuentren con mayor facilidad. Luego tenemos la sección del acerca de mí o el about. Acá pueden poner un párrafo breve, hay un límite de caracteres, pero en general son 3 a 5 líneas. Y acá la idea es que empiecen a poner su historia única y sobre todo, digamos, como su relato presente profesional. Esto es importantísimo. Acá tienen que redactar teniendo en cuenta sus valores, tienen que contar sus fortalezas y es un reto, porque son de 3 a 5 líneas, pero acá sí hay que meterle muchísima intención. Porque esto, ¿qué pasa? El título va a hacer que las encuentren, pero cuando el reclutador o la persona que les está buscando para cerrar algún trato o contratarlas o algún servicio, va a leer el acerca de. Entonces,
esta es como su carta de presentación, como su cover letter o como ese parrafito que dirían inicial introductorio cuando van a una entrevista. Y luego finalmente tenemos el contenido destacado. Entonces, acá con el contenido destacado lo que yo recomiendo es pongan sus mejores posts. Y con sus mejores posts fijados me refiero, sí, pueden poner los que han tenido más alcance, más engagement, más likes, sí, pero pongan los que ustedes creen que las definen, que ayude a contar su historia única, que ayude a que quien está al otro lado, digamos, como de la pantalla, pueda entender un poquito más de ustedes. Ayuda mucho si ponen posts que tengan fotos, que las muestren, digamos, ustedes en su entorno laboral o haciendo algo que les apasiona, que puede ser un hobby, o con su equipo, o finalmente lo que ustedes crean que las ayuda, digamos, como a contar un poquito más de ustedes y que ayuda, digamos, a que se lleven algo más que su cargo profesional o los lugares por los cuales han transitado. Y acá, para cerrar este punto, quería dejarles una plantilla breve, en verdad, para que puedan construir una bio en LinkedIn con intención. Para mí, digamos, como textito del acerca de mí, debería responder quién eres profesionalmente, qué haces y cómo lo haces, qué te importa y qué te mueve y qué estás buscando o estás con miras a construir. Normalmente ese textito lo hacemos largo y nos enfocamos solo en el primer punto y en el segundo. Y una de las cosas que suele pasar es nos enfocamos en el primer punto y en el qué haces, no más. Acuérdense, respondan estas 4 preguntas porque estas 4 preguntas, si las responden bien y las entrelazan, va a permitir que ustedes dejen ver quiénes son, no solo lo que hacen. Y ustedes son, su marca personal es mucho más de lo que ustedes hacen. ¿Cómo se ve esto? Se ve así. Y acá les quería dejar esta guía simple a modo de referencia, un ejemplo, y quería invitarlas a que en casa agarren un papel y lápiz y escriban una versión. En verdad mi intención era hacerlo acá en el chat, pero creo que la verdad es que no necesariamente nos va a alcanzar el tiempo. Entonces les dejo esta actividad para que la puedan hacer en casa con mayor tranquilidad. Mi recomendación es varios intentos, chicas. No porque el primero vaya a quedar mal o el segundo no, sino porque mientras más las escribimos, más empezamos a jugar con nuestra bio, más la perfeccionamos y más cómodas nos sentimos con esto. Y quería dejarles también esto para que lo tengan, digamos, como en casa y para que cuando revisen sus perfiles de LinkedIn post esta sesión, puedan incorporar estas palabras claves que les mencioné en las diapositivas anteriores. Estas son palabras que los reclutadores suelen buscar. Acá puse un ejemplo a modo de palabras claves para el área de marketing o de growth. Si eres de tecnología, esto es lo que usualmente buscan. Y si eres un perfil más transversal, ¿no? Estas son palabras que los reclutadores suelen, digamos, como buscar también. Entonces, son palabras que yo recomendaría que incluyan en su bio, tanto en el título como en el about acerca de. Entonces, teniendo en cuenta esto, chicas, recuerden que hemos revisado los pasos, ¿no? Que yo recomiendo seguir para poder empezar a construir su marca personal y con esto sentirnos cómodas y alzar su voz en redes, en LinkedIn específicamente. Recuerden que marca personal es mucho más digamos, solo contar lo que haces profesionalmente. Para construir una marca personal fuerte, poderosa, esta tiene que ser auténtica y tiene que tener un propósito detrás. Y la marca personal, nuestra marca personal, finalmente refleja nuestra historia, nuestros valores, nuestra forma única de hacer las cosas. Y cuando tú reconoces estas cosas y las compartes con claridad, finalmente eres memorable, te recuerdan, dejas huella, ¿sí? Entonces, nos vamos con la última partecita. ¿Cómo escribir un post en LinkedIn? Para mí es importantísimo que practiquen. Entonces, lo primero que yo recomiendo antes de lanzarse a hacer un post en LinkedIn es que empiecen a bocetear estructuras, ¿no? Uno es qué quiero compartir, qué me hizo sentir o pensar, digamos, eso que quiero compartir. Y luego que profundicemos un poquito más e incluso ahondemos en el hecho de aprendí algo específico, ¿no? De esto, qué aprendí o qué me gustaría que otros vean que también les podría servir.
porque recuerden que lo que nosotros finalmente compartimos en LinkedIn es para que le sea útil a alguien más. Una vez que ustedes ya hayan boceteado esta estructura, recomiendo pasar al siguiente paso en este boceto que están construyendo, que es ¿cómo puedo empezar? Y acá les dejo algunas, digamos, como algunos ejemplos o algunas referencias de cómo suelen empezar las publicaciones. Ojo, estas son recomendaciones, hay mil formas, pero si se nos hace difícil poner en papel y lápiz esta estructura que hemos boceteado, podemos empezar a darle forma con estos ejemplos, ¿no? Como algo que me hizo pensar esta semana fue tal cosa que me pasó. O últimamente me he estado cuestionando, preguntando. En general, las reflexiones ayudan muchísimo. A nivel de estructura, si bien yo les digo, ahora respondan estas preguntas, boceteen, siempre, digamos, como yo sugiero esto acá. Creo un texto, el texto del post, la publicación que ustedes armen, siempre recomiendo que tenga un gancho. Esta reflexión que invite, digamos, a que quien está scrolleando la pantalla se detenga un minuto y diga, uy, esto me puede interesar. Puede ser una confesión, una pregunta. El centro, para mí, debe ser la historia y la experiencia y es la carnecita. Entonces acá cuentan qué les pasó, qué vivieron, qué aprendieron. Importante en esta parte, sean ustedes mismas. En esta parte se nota la autenticidad a más no poder. Y siempre recomiendo cerrar con una reflexión, con una idea final o alguna pregunta también abierta que invite a otros a conversar, a comentar, digamos, como dejar su punto de vista en un comentario. Tanto esto como los tips que les he dado para bocetear su primer post son finalmente herramientas que pueden ayudar al principio a que este proceso de redacción sea más ágil. Ahora, y esto es clave, ¿qué suele pasar ahora? Muchas personas utilizan la AI para escribir un post. Y acá todo mal, porque ¿qué pasa? Todos los posts empiezan a sonar muy parecido. Entonces, yo no estoy en contra de la AI, yo digo, la podemos ayudar para potenciar, para mejorar lo que hemos escrito, pero lo importante es que no pierdan su voz en el camino. Entonces, este boceto que ustedes han hecho, que puede estar siguiendo esta estructura que yo les propongo, la pueden mejorar usando la AI. Para mí, lo clave es que la AI nos ayude a pulir nuestros posts, ¿no? A darles más claridad, fuerza, fluidez, impacto, pero que sobre todo, em, ante todas las cosas, no hagamos que por usar la AI, estas publicaciones o estos posts dejen de sonar a nosotros, ¿sí? Entonces, yo lo que recomendaría es que después de que ustedes hayan escogido el tema, hayan boceteado el post, puedan subirlo a ChatGPT y tengan esta conversación de, oye, ¿qué te parece? ¿Qué crees que podría mejorar? Ahora, la última palabra la tienen ustedes. Y eso es lo más importante. No es que si ChatGPT les devuelve algo totalmente distinto, copien y peguen. Tomen lo que les parece que pueda ayudar a mejorarlo, pero mantengan su esencia. Y entonces, ya para terminar, chicas, quería dejarles 4 claves para escribir en LinkedIn con autenticidad. Yo les decía, nos da miedo, es normal, ¿sí? Pero hay 4 cosas que tienen que tener en cuenta y que yo, cada vez que, por ejemplo, posteo algo y de pronto veo que no hay muchos likes o que no hay muchas reacciones o que por ahí no está performando el post como yo me imaginé, me repito, yo no escribo por los likes. Entonces, esta para mí es una regla y ustedes tienen que ser casi que un mantra para ustedes. 2, busquen ser constantes, ¿sí? Busquen publicar. Recuerden que no están compitiendo por atención, no es que tienen que publicar todos los jueves, pero sí busquen que por lo menos puedan publicar un par de veces en el mes, porque al final construir tu marca personal y que te identifiquen, te recuerden, te reconozcan, toma tiempo y necesitas, digamos, como un trabajo constante, una periodicidad. Eviten lo genérico. No escriban sobre lo que todo el mundo está escribiendo y busquen aportar valor. No solo comparten por compartir, comparten porque acuérdense, lo que han vivido, lo que le ha pasado, una idea que ustedes tienen puede ayudar a una persona más y con eso ustedes están felices y con eso ustedes ya generaron un impacto. ¿Sí? Y recuerden, chicas, que la marca personal más poderosa es la que es clara, coherente y constante. Entonces, en este proceso de construir su marca personal, siempre pregúntense, ¿se entiende, o sea, con su LinkedIn, con su bio, con lo que han construido, ¿se entiende quién soy y qué hago?
lo que estoy diciendo refleja finalmente esto de acá, o sea, lo que hago y quién soy, y constancia, que es aparezco con suficiente frecuencia, estoy alzando mi voz lo suficiente para que finalmente pueda, digamos, como construir una marca personal que sea sostenible y que llegue a las personas que yo quiero llegar. Cuando comparten, recuerden chicas, cuando compartes quién eres, conectas. Cuando nombras lo que vives, inspiras. Y cuando te animas a escribir, abres caminos. Entonces, a perderle el miedo, porque no hay nada más bonito que conectar, que inspirar y que esto pueda ayudar a alguien más y que también esto pueda ayudarnos a nosotros a abrir puertas. ¿Sí? Y con eso, chicas, he terminado de compartir lo que quería compartir con hoy. Espero que las haya ayudado y quería abrir el micro para ver si tienen preguntas. Sé que probablemente puedan tener varias, así que me encantaría escucharlas. Veo manitas levantadas. Cuéntame, Gaby. Hola, hola. Quería comentarles, bueno, hace rato, pero que yo hago muchos lives en LinkedIn y me ha ayudado muchísimo. O sea, a mí me cuesta mucho grabar videos, así como subir, explicando, yo soy profe de inglés. Pero he sido constante haciendo lives con otras personas. Entonces, buscar personas que no necesariamente sean competencia, pero que se complementen. Nosotros tenemos una academia de inglés para profesionales y buscamos personas de recursos humanos, por ejemplo. Entonces, como hacer esas alianzas, esas colaboraciones es súper útil, aparte de que la otra persona también se conecta desde su perfil de LinkedIn y como que tienes esa visibilidad tanto en tu perfil como en el de la otra persona. Los puedes agendar con tiempo, puedes hacerle como promoción para que las personas asistan, así que es una gran opción. Eso. Súper bueno, totalmente. Esas alianzas totalmente agregan bastante valor. ¿Qué más? Veo otra manito levantada. Davinia, cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Quería hacerte una pregunta y es, digamos, en mi proceso yo estoy haciendo una transición profesional. He soltado un poco la parte corporativa para emprender hacia lo social, enfocado en temas de salud mental y emocional en entornos laborales, que no estaba muy lejos porque también dentro de mi formación trabajé en temas de seguridad y salud en el trabajo, sistemas integrados de gestión. Pero ¿cómo se hace esa transición con la misma como línea, digamos, guía que nos diste? Publicando más cosas o más información, no sé, profesional relacionado a esto en los entornos laborales, como hay una guía. Mira, esa pregunta cae perfecta, porque justo igual al final de esta sesión, chicas, a todas las que han asistido les vamos a compartir una guía para publicar en LinkedIn y uno de los casos que se aborda en la guía es esto. Una de mis recomendaciones es, si vas a hacer un cambio, siempre recomiendo armar como esta grilla o este calendario en el que empieces a bocetear qué es lo que tú quieras que pase, por ejemplo, después de 3 meses. Entonces, después de 3 meses tú puedes querer ser percibida como y pones este objetivo. Ahora, para construir eso, tú tienes que contar quién eres, tu historia, por qué el cambio, ¿no? Que eso va a ser parte de tu relato presente. Y luego tienes que también empezar a ganar credibilidad, porque es un cambio y probablemente lo que hayas contado antes o lo que tengas en la mochila no necesariamente va a reflejar este nuevo camino que estás siguiendo. Entonces, tienes que empezar a publicar, puedes compartir información también, artículos, cosas que finalmente sustenten y ayuden, digamos, como a todos a entender que tú te estás volviendo experta en este tema y estás haciendo este giro. Ahora, otra cosa que también recomiendo compartir son, digamos, como también, fuera de compartir artículos y todo esto, eh, publicaciones o posts en donde empieces, digamos, como a reflexionar o invitar a otras personas referentes en estos temas. Y con referentes igual no me refiero a gente que tenga como un montón de seguidores, sino personas que estén en estos sectores, ¿no? A conversar, a compartir, digamos, como generar una conversación en redes, porque esto finalmente lo que hace es que puedas, vamos a decirlo así, pero colgarte un poquito de ellas o ellos para generar,
digamos, como un pase de audiencias similares a las cuales ahora empiezas a apuntar. Y otra de las cosas que también no hemos conversado acá, pero en esos pases, digamos, o en esos cambios profesionales recomiendo, es empezar a agregar personas de esta nueva industria o sector en el cual te vas a mover. No necesariamente tienes que tener una versión premium de LinkedIn, puedes semanalmente agregar 4 personas que creas que puedan hacer fit con estas personas a las que les quieres hablar ahora y a las que les puede interesar este cambio que has hecho. Igual en la guía va a estar como mucho más detallado cómo armar este cronograma y todo, que creo que va a ser un contenido súper, súper valioso para ustedes, chicas. Vamos, tenemos otras manitos ahí. ¿Quién sigue? Vamos con Tania. Hola, sí, buenas tardes. Justo el último comentario que mencionaste que habla sobre no necesitas tener la versión premium de LinkedIn. Y mi pregunta estaba relacionada con eso, porque quería saber qué tan beneficioso y qué tan recomendable o necesario es que tengamos una versión premium de LinkedIn. Esa es una súper pregunta. Y en verdad hay distintas respuestas. Te cuento lo que yo he vivido y lo que yo pienso respecto, digamos, como a eso en base a lo que me pasó a mí. Yo hoy no tengo una versión premium. En algún momento la tuve y la probé, sí. Yo recomiendo primero escalar, digamos, como tu red de manera natural, de manera orgánica. Empiezan a construir su marca personal. Imagínense que hoy día tienen, no sé, 100 seguidores. Pónganse un objetivo y digan, ok, quiero tener 600 en los siguientes 6 meses, 100 por mes. Y vean qué tan factible es lograr eso de manera natural, es decir, con posts suyos, sin ponerles pauta ni sin pagar la versión premium, simplemente posteando y agregando manual, personas de su industria, usando el buscador, todo así. Y si ven que es factible, que funciona, no probaría la versión paid, o sea, pagada, hasta que su base no crezca un poquito más. En simple, yo recomiendo pagar si lo necesitan y si lo quieren, cuando tienen aproximadamente más de 5.000 seguidores. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? La versión pagada te da un mayor alcance, pero te da un mayor alcance y no necesariamente ese mayor alcance te genera calidad. Ok, ok. ¿Qué más? A ver. Tenemos para una más, ¿no? ¿Está bien? Una, ya, una preguntita más. Vamos con Elizabeth. Muchas gracias. Es rápida. Todavía no me queda muy claro cuál es la diferencia entre promocionarse y marca personal, porque en mi cabeza como que todavía es sinónimo, pero no me queda claro cuál es el punto que las diferencia. Gracias. Ujú. Súper, súper buena pregunta. Tu marca personal cuenta quién eres tú, cuenta lo que haces, cuenta qué te gusta y simplemente lo que hace es te permite alzar tu voz y contar todo esto porque quieres contarlo. No necesariamente estás diciendo yo soy la mejor, yo hago esto espectacular y yo quiero que me contrates. Estás diciendo todo lo que tú haces, estás contando a quien tú quieres, quién eres. Esa es tu marca personal. Ahora, tú vas a construir esto y vas a salir a hablar y vas a alzar tu voz y vas a decir lo que tú quieres decir para que llegue a distintas personas y esto va a mostrar todos tus matices, los que tú quieras mostrar, ¿no? Entonces va a mostrar cuando tienes un día bueno, cuando aprendes algo, cuando ves algo que no te parece o cuando ves algo que te gustó mucho y quieres compartir o vas a enseñar algo que aprendiste. Entonces te muestra, digamos, con todos tus colores. Ahora, si tú haces esto de manera constante, en el día que tú quieras algo, como por ejemplo cambiarte de trabajo o ascender en tu trabajo, esto que has construido de manera constante en el tiempo te va a ayudar a lograrlo. Mientras que autopromocionarte es salir a decir, yo hago esto y tal, y por eso deberías contratarme o por eso deberías ofrecerme tal posición. Es como salir a venderte de una Mm, forma muy funcional. Ok, gracias. A ti por la pregunta. ¿Ya estamos? ¿Sí? ¿O doy para una más? Ya estamos, sí, ya estamos tardecito. Entonces,
Eso, chicas, igual la grabación va a estar, les van a compartir la guía y para cualquier cosita igual me pueden mandar un mensajito por LinkedIn, yo estoy para ayudarlas en lo que necesitan, ¿sí? Gracias a todas por acompañarnos hoy, he disfrutado muchísimo el espacio, espero haberles ayudado algo, dejado algo y bueno, ha sido un gustazo. Muchas gracias, Muchas chicas, a gracias. todas. Un Excelente, Gracias. gracias, abrazo. chicas. Muchas gracias. Yo.